gráfica. Valga la aclaración. Hoy vamos a ver lo que son las anormalidades, o mejor dicho, el embarazo patológico. Vamos a hablar de lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. No va a salir todo, ¿verdad? Vamos a hablar de la restricción del crecimiento intrauterino. Decimos que hay una restricción o un LCIU cuando el feto tiene un peso inferior al que corresponde para su edad gestacional. Es decir, que la mamá tiene 38, 40 semanas, lo revisan al bebé y tiene todas las características físicas para 39 semanas por examen físico, pero tiene un feto menor, tiene un peso menor para la edad gestacional. Estamos hablando menor al percentil 10 para lo que es la edad del feto. Va a haber la principal causa va a ser la disminución de la perfusión útero-placentaria, es decir, que la placenta no le va a dar lo necesario al bebé para que pueda crecer, ¿no? ¿Cuáles son las causas del LCIU? Tenemos fetales, tenemos placentarias y tenemos maternas. Cuando hablamos de fetales, estamos hablando sobre todo de lo que son las malformaciones cromosómicas, la trisomía, los embarazos múltiples, las infecciones por TORCH serían toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes. Cuando hablamos de placentarias, estamos hablando de la insuficiencia placentaria, es decir, ya les mencioné, la incapacidad de la placenta de darle lo necesario al producto, que está asociada a patologías maternas. Puede que sí, como por ejemplo. Cuando hablamos de causas maternas, tenemos los síndromes hipertensivos, que es una de las principales causas de insuficiencia placentaria, la desnutrición materna, el consumo de cafeína, de tabaco, de alcohol, van a hacer que estos bebés no ganen peso o no crezcan adecuadamente. Se clasifica en simétrico y asimétrico. El simétrico es de origen fetal, es precoz y se va a caracterizar porque va a haber una reducción en todas las tallas. Va a haber reducción de peso, de talla, de perímetro cefálico, de perímetro abdominal. Y el asimétrico, que es tardío, que se presenta o es de causa que es de causa placentaria, se va a caracterizar porque va a haber solo reducción de su peso. ¿Están claras las diferencias? ¿Lucas? Sí. Sí. ¿Estás durmiendo? Entonces, el simétrico es precoz, es fetal y es reducción del poder medio. El asimétrico es de causa placentaria, es tardío y solo va a haber una reducción de su peso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Puede ser clínico, ecográfico y otro. El diagnóstico clínico va a haber una altura menor a lo esperado para la edad gestacional, va a haber disminución de los movimientos del feto. Ecográficamente, el peso fetal estimado va a estar por debajo del percentil 10, la circunferencia abdominal está disminuida y vamos a hacerle un Doppler. El Doppler es una técnica no invasiva, se lo realiza por ecografía
evalúa el bienestar fetal y la función placentaria. Este Doppler va a medir el índice de resistencia, el índice de pulsatividad de la arteria umbilical, la arteria cerebral media y las arterias uterinas de la madre. La umbilical evalúa lo que es el riesgo placentario, la cerebral media evalúa la adaptación del feto y la uterina evalúa la función placentaria. Entonces, esto, chicos, es más que todo para que ustedes sepan qué se tiene que hacer ante la sospecha de una restricción del crecimiento intrauterino, ante un síndrome hipertensivo durante el embarazo, ante alguna prueba de tos positiva, o la madre que ustedes la ven nutrida, anémica, se debe solicitar un Doppler. Este Doppler nos va a dar medidas, nos va a dar valores que nosotros trabajamos con tablas, que eso ya es más específico de especialidad. Pero yo quiero que sepan que en el Doppler se evalúa umbilical, cerebral media y uterinis. Al hacer el cuadro, él nos va a dar un valor de lo que son el índice de pulsatividad, el índice de resistencia, y vamos a poder decir que el bebé está todo ok, o que el bebé no está recibiendo el flujo de oxígeno necesario. Cuando este Doppler ya se está centralizando, es decir, que las medidas están quedando negativas, entonces no están bien. Esto es más que todo para que ustedes tengan un conocimiento superficial, obviamente, porque es más profundo de especialidad. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, las medidas maternas. Controlar la presión arterial, el manejo de las patologías que tuviera la madre, si la paciente es una preeclámptica, medicarla, controlar que la presión esté dentro de los parámetros normales esperados para la paciente. Si la paciente siempre maneja 130-80, se nos sube a 140-90, medicamos y controlamos que vuelva a subasar esos 130-80. Si la paciente es diabética, obviamente vamos a mejorar la dieta, vamos a trabajar en conjunto con la endocrinología para ver si es necesario iniciar insulina. Vamos a indicar también lo que es la mejora del flujo uteroplacentario. ¿Cómo lo hacemos eso? Se le indica a la paciente, se le explica que debe recostarse del circuito lateral izquierdo para que haya un mejor flujo y no del derecho, porque si no va a haber compresión del grandes vasos. Vigilar, se tiene que hacer un Doppler seriado, lo hacemos cada 48 y 72 horas, hacemos un monitoreo de un monitoreo fetal, un perfil físico. Si es menor a 34 semanas vamos a usar corticoides, y si es menor a 32 semanas y hay riesgo de que dentro de las siguientes 24 horas se interrumpa el embarazo, vamos a hacer sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un prematuro, ¿para qué lo usamos? Rafael. Julia, ¿para qué usamos el sulfato de magnesio? Prematuro. ¿Base? ¿Cómo? Protección neurológica. Exactamente, con un neuroprotector fetal. ¿Para evitar o para prevenir? Adriana, ¿qué vas a prevenir? ¿Qué quieres prevenir? Un neuroprotector. ¿Pero qué es un protector? De los prematuros que establecían daños neurológicos que pueden suceder y hemorragia de la mandíbula. A pesar que esto coloca la neuroprotección siempre hay riesgo de que a pesar de eso haga hemorragia de la mandíbula. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de sufrimiento fetal. Cuando hablamos de sufrimiento fetal, actualmente se llama estado fetal no tranquilizador o alteración del bienestar fetal, que es una perturbación metabólica con una disminución del intercambio feto-materno. Es la evolución rápida que altera la homeostasis fetal, que homeostasis
Adenismo. ¿Qué es homeostasis? Anderson. Creo que es un equilibrio, ¿no? El intercambio, ¿verdad? Sí, Entre la madre y el bebé. exactamente. Va a haber una alteración y va a provocar modificaciones tisulares que pueden llevar hasta la muerte del feto. Pregunta de examen. El sufrimiento fetal se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Qué es hipoxia? Océano. Hipoxia. Lucas. Habla del papel de tu. ¿Qué ¿de qué? De oxígeno. Jonathan, ¿qué es hipercapnia? Retención de CO2. Ok, entonces la disminución de oxígeno va a provocar retención de dióxido de carbono y esto va a provocar una acidosis metabólica. ¿Qué es entonces la alteración de bienestar fetal, sufrimiento fetal o estado fetal no tranquilizador? Es una alteración en la homeostasis materno-fetal, en el intercambio entre la madre y el feto. ¿Está claro? Ahí se responsabiliza. Disminuye el oxígeno en el feto, eso provoca retención de la eliminación del dióxido de carbono. La disminución del oxígeno va a causar hipoxia fetal y va a provocar disminución del flujo útero-placentario, alteración del intercambio placentario y compresión funicular. Cualquiera de estas causas puede provocar hipoxia. Cuando decimos compresión funicular, milagros, ¿a qué te estás refiriendo? Funicular. Mateus. No, Marcos. Sí, doctora. ¿Qué es funicular, Adrián? ¿Qué es funicular? Compresión funicular es una compresión así. Funicular es cuando, no sé cómo decirlo, compresión del cordón umbilical, compresión funicular. Ya, entonces, la disminución del consumo de oxígeno por la célula aumenta la retención de hidrogeniones y provoca una acidosis metabólica. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas? Pueden haber causas maternas, como ser el síndrome hipertensivo, la diabetes, la hipoxia, la hipertensión, la hipovolemia. Es una paciente epiléptica y convulsión. Eso puede causarle al bebé una hipoxia. Cuando hablamos sobre causas de placenta, la hipertonía uterina. La hipertonía uterina hemos dicho que es el aumento del tono del útero. ¿Ya? Esa hipertonía, ese aumento del tono, puede provocarse por contracciones uterinas que estas son intensas, son frecuentes. Al haber estas contracciones tan intensas, se puede provocar un DPP, un desprendimiento prematuro de la placenta. Otra causa puede ser la placenta previa. Cuando hablamos de funicular, estamos hablando de la presidencia oportúnica del cordón. Ahí abajo les encuentro el concepto, pregunta de examen, que es presidencia, que es profunda. Decimos presidencia del cordón cuando hacemos tacto vía vaginal, las membranas están rotas y el cordón umbilical está por delante de la presentación. Ustedes hacen tacto y lo van a sentir el cordón delante de la presentación como una pincha. ¿Entienden qué es pincha, verdad? Una pinchita. Entonces, si fuera el caso, si le llegara una paciente a su centro de salud y ustedes hacen el tacto y sienten el cordón por delante de la presentación, ustedes están ante un código rojo. En obstetricia manejamos la palabra código rojo, no solo en la hemorragia, no solo en el shock hipovolémico. Si hay una presidencia del cordón, es un código rojo. No me la sacan la mano. Ustedes hacen el tacto, sienten la cabeza del bebé, sienten el cordón que está por delante de la cabeza, no la sacan la mano.
se quedan con la mano ahí. Se llama una ambulancia y se hace el traslado del paciente y ustedes en todo momento con la mano ahí. Ustedes sacan la mano y la bolsa está rota, la paciente probablemente tenga contracciones, va a empujar, lo va a comprimir el cordón y el bebé se va a ubicar. Entonces, no, con la mano dentro. Nosotros hemos tenido casos en el hospital ahí, que bueno, tenemos para cruzar directo a quirófano, pero no se saca la mano. Se anestesia la paciente echada de lado, del cúbito lateral, con la mano sigue, quien esté ginecólogo residente está con la mano de adentro, hasta se hace todo lo que es asepsia, antisepsia, se pone campos, se abre, se llega hasta útero, y una vez mi mano ha tocado la mano de que está abajo, recién entra en respiración. Porque son segundos que el bebé se puede ubicar. ¿Ya? Luego otra causa es el procúbito de cordón. Igual, el cordón está por delante de la presentación, pero las membranas están inmunes. Esa es la diferencia. Otro es el nudo verdadero. El nudo verdadero, chicos, así como ustedes le hacen un nudo a la trenza del zapato, así es en el cordón. Como un nudo tal y cual. Y la compresión, sobre todo en los oligodramas, ¿no? Que el bebé tal vez se mueve y lo aprieta su cordoncito. Otra causa serían las causas fetales. Tenemos los prematuros, los postérminos, los fetos infectados. Esas son las causas del sufrimiento fetal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Se va a manifestar, chicos, primero porque la frecuencia cardíaca fetal va a estar alterada. La alteración puede ser una taquicardia o puede ser una bradicardia. ¿Ya? Lo normal de la fetocardia hemos dicho que es de 120 a 160. Así como nosotros corremos y nos aceleramos, él puede acelerar, pero al instante volver a su pasaje. Si esta taquicardia o esta bradicardia es persistente, ya no estamos ante algo fisiológico. Porque muchas veces la mamá se asusta y entonces el bebé también se acelera. La mamá está con fiebre, la fiebre le va a dar taquicardia. Le colocamos un metamisol a la mamá y persiste la taquicardia, entonces no era por la fiebre. Puede ser que el fetito esté infectado y por eso esté manifestando taquicardia. Estas imágenes que ustedes ven son el monitoreo fetal. En monitoreo fetal vamos a ver la reactividad. Yo sé que algunos no han visto monitoreo obstetricia 1, pero en el monitoreo, que es una prueba no invasiva en el cual vamos a evaluar el bienestar fetal, vamos a evaluar frecuencia cardíaca fetal, dinámica uterina, movimientos del feto y entre las alteraciones que van a ver es ver la respuesta del feto ante las contracciones uterinas. Si ustedes ven ahí, hay tres tipos de alteración. DIPS 1, DIPS 2, DIPS 3. Preguntas de examen. ¿Qué es el DIPS 1? Es una desaceleración precoz de la frecuencia cardíaca fetal que coincide con la contracción uterina. Si ustedes ven acá, esto sería la contracción uterina y esto sería la desaceleración. Si ven, es como una imagen en el espejo. No se lo considera patológico, pero se lo ve sobre todo en el trabajo de parto, en las bolsas rotas, que lo comprime la cabecita y puede venir esta desaceleración. Ahora, si no tenemos un monitoreo fetal, porque en primer nivel no hay, pero sí hay el Doppler, que es el pequeñito con el que se puede ocultar, se coloca la mano derecha, en este caso en fondo de izquierda, en fondo de útero, y con la otra ocultamos al feto. Entonces viene la contracción y ustedes la van a sentir dura, la barriguita, el abdomen se pone duro. Y si en el momento que ustedes están palpando el fondo de útero se pone dura la barriga y estamos ocultando, y en ese mismo momento desacelera, estaba a 140, 130 y cuando acuerdan se va a 90, y obviamente el sonido también cambia, ¿no? Porque tuc, 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 y tuc, tuc, comienza a hacer.
Si hay esa coincidencia al momento de la contracción, ustedes pueden decir que es un DIPS 1. No lo tendrán en imagen porque no tienen el equipo, pero ustedes pueden guiarse a ocultar. Entonces, desaceleración precoz de la frecuencia cardíaca fetal que coincide con una contracción uterina, se puede ver en las bolsas rotas por compresión cefálica. ¿Ya? ¿Está claro el concepto del DIPS 1? Puedo ponerles en el examen qué es un DIPS 1. Dibújame un DIPS 1. Ah, pero si solo agarrar la fenocardia. ¿Sí ya? Ok, ahora, el DIP 2 se considera patológico y es una indicación inmediata de cesárea. Puede ser que abramos y todo esté ok, líquido claro, la fetocardia normal al momento de nacer, como puede ser que no. Entonces, ante un DIP 2 es una emergencia. Si ustedes lo ven en un monitoreo o lo escuchan, tienen que referir a la paciente porque hay un DIP 2 y es una conducta de cesárea inmediata. ¿Qué es el DIP 2? Desaceleración tardía de la frecuencia cardíaca fetal después de una contracción uterina. Si ustedes ven, aquí hay una contracción uterina y acá viene la desaceleración. No coincide con la contracción como en el DIP 1. Ante esta imagen nos hace sospechar de una alteración del bienestar fetal o un sufrimiento fetal. ¿Ya? ¿Está claro? Y el DIP 3 es por compresión funicular. No siempre va a haber contracción uterina, pero van a ver estas imágenes en U, en V o en W. Son desaceleraciones que ustedes ven esto y van a decir, hay un cordón, hay un circular de cordón, o el cordón está siendo comprimido, pero es por compresión funicular. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuál sería el concepto, doctora, de DIP 3? Solamente una desaceleración que se va a proyectar como U, V, W, no se relaciona siempre con la contracción uterina y se ve por compresión funicular. Otra alteración que puede haber, pero no es patológica, pero es para que la sepan y no se asusten, son las espigas. Puedo preguntarles en el examen qué son las espigas en monitoreo fetal. ¿Ya? Vienen a ser desaceleraciones, así la fetocardia. ¿Está bien? Son desaceleraciones rápidas, bruscas, recuperan inmediatamente y siguen normal. Y no hay contracción uterina. ¿Ya? Si ustedes buscan en Schwartz, espigas en monitoreo fetal, ahí les va a salir, porque hay una parte. Rápidas, bruscas, recuperan rápidamente y no hay contracción uterina. ¿Ya? La presencia de meconio, es decir, que se rompe la bolsita, muchas veces la paciente llega con la bolsa rota, llega con la bolsa rota la paciente o al momento del tacto se rompe y sale líquido del meconiado. ¿Qué es la presencia de meconio? Es la caquita. El bebé se hizo caquita, el bebé se meconió, el líquido sale. Este líquido puede ser del color del uniforme de los policías, verde olivo, ¿verdad? Puede ser clarito, puede ser un poco más oscuro, o puede ser como media de hervillas en portugués, ¿verdad? Eso. Entonces, así tiene el peso. Cuando hay meconio y el bebé probablemente haya discutido, porque una vez sacamos los meconiados, el pediatra hace lavado. Es un factor de riesgo para que el bebé haga un salam. ¿Qué es salam, Ana Beatriz?
Pediatría. Muy bien. ¿No han visto pediatría, Sara? Sí, no, la respiración de líquido amniótico. Hace movimiento. Ya, va a haber una estimulación del sistema nervioso autónomo, es decir, del nervio vago, por hipoxia fetal, lo que aumenta el horizontismo del feto, por la relajación del esfínter anal y la salida de lo que es el meconio. ¿Ya? Eso es, por esa razón que lo es el meconio. ¿Cuál es el tratamiento? Ante un sufrimiento fetal, la conducta es necesaria. Hay algún, creo que el libro de Schwartz está como sufrimiento fetal agudo y sufrimiento fetal crónico. El agudo, más que todo, es el trabajo del parto. La paciente está dilatando, el parto está evolucionando correctamente. Ustedes hacen un partograma. En el partograma se va registrando la fetocardia y está todo bien, la fetocardia se bajó a 90 o se fue a 180. Entonces, dice que el sufrimiento fetal agudo, sobre todo durante el trabajo de parto, igual se cambia la conducta. Que puede ser por la conducción, esa conducción está provocando muchas contracciones uterinas, entonces él comienza a alterar lo que es la fetocardia. También habla de lo que es el sufrimiento fetal crónico. Es un bebé que se meconió hace 3, 4, 5 días o tal vez más, pero él se adaptó, ¿ya? Se adaptó a ese meconio y todo y se hace crónico. La conducta sí es la cesárea, perdón, lo que es sufrimiento. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. ¿No hay preguntas? El meconio se presenta solamente cuando hay sufrimiento fetal. Cuando hay una estimulación del sistema nervioso central, se va a alterar lo que es el nervio vago y hay una relajación, estimula el peristaltismo y relaja el esfínter. O más fácil, la alteración del sistema simpático para el simpático que provoca la relajación del esfínter y su meconio. Pero es por la alteración de vago. Ahí, mira. Igual se les voy a pasar las diapositivas a Jonathan. Jonathan. Después vamos a hablar, Jonathan. No, después vamos a hablar. Al acabar la clase. Ya, ¿está bien? Ok. ¿Cuáles son las complicaciones del sufrimiento fetal? Puede ser edema cerebral, convulsiones en el fetito, parálisis cerebral o la muerte del feto. ¿Ya? Esas son las complicaciones. Y ahora vamos a ver síndrome de muerte fetal durante el embarazo. ¿Por qué no se quedaron en ese día de parto? De hoy. No estabas en el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué no se quedaron al parto? ¿Por qué no llegaron a la esquina y nació ese bebé? No llegaron a la esquina y nació ese bebé. ¿Se murió? Ah, bueno. Llegó. De 36 semanas. Sí, chicos, este último mes ha llegado 4 o 5 extrahospitalario, pero que llegan a hospital. Y todos han sido arriba de 35 semanas. Entonces, vamos a hablar ahora del síndrome de muerte fetal. Yo quisiera llegar a esta hora y que me lo digan con un café. Y así entró sutilmente. Ya. Vamos a hablar ahora del óbito fetal. La OMS define un óbito fetal como la muerte fetal intrauterina después de las 22 semanas
o con un peso mayor a 500 gramos. Este bebé pesa 498 y se lo considera aborto. 500 a 501 ya es un aborto fetal. Causas. Pueden ser maternas, placentarias, funiculares, fetales. Cuando hablamos de causas maternas, están los trastornos hipertensivos, la diabetes mal controlada, el óbito fetal. En la diabetes es muy frecuente, es una complicación, la más grave que hay, pero es frecuente en la diabetes mal controlada. La colestasis intrahepática. La colestasis es una patología del embarazo en la cual se caracteriza porque los ácidos biliares van a circular en sangre y la paciente va a presentar prurito palmo-plantar de predominio nocturno y se van a alterar lo que son las transaminasas, la bilirrubina, pero el específico es pedir ácidos biliares. Otra causa serían los traumatismos. Cuando hablamos de placentaria, hablamos de la insuficiencia placentaria, el DPP. Si ustedes ven ahí, la insuficiencia placentaria se da por trastornos hipertensivos. Una probable complicación de los trastornos hipertensivos es el desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, como que van de la mano, ¿ya? Otra causa que les acababa de decir, el prolapso del cordón, cuando sale el cordón umbilical, el nudo verdadero, los circulares a tensión. A veces hacen la ecografía y le avisan al paciente de que el bebé tiene una circular en el cuello. Ni aquí ni en ninguna parte se les puede confirmar que ese circular está suelto o que está bien a tensión o no hay forma. Ecográficamente solo se va a ver el cordón en el cuello, pero no se les puede decir, sí, señora, vaya a un parto, porque el circular está holgado en el suelo, o señora, haga una cesárea, porque el circular está tenso. Pero no hay forma de que nosotros podamos identificar esto. En fetales tenemos las anomalías cromosómicas, las malformaciones congénitas, TORS, sífilis, el hidrofetal. El hidrofetal se da por isoinmunización RH, es decir, mamá negativo, bebé positivo, una probable complicación. Y son bebés que presentan edema subcutáneo, edema pericárdico, edema pulmonar y que a veces se mueren intraútero o que al nacer igual se mueren. La evolución anatómica habla primero de la disolución o licuefacción. Luego de eso puede haber lo que es la momificación y tenemos la maceración. La maceración tiene 3 grados, primer, segundo y tercer grado, de acuerdo a sus características clínicas. Hablamos de disolución sobre todo antes de las 8 semanas. Hay tanto líquido, el embrión es tan pequeño, deja de latir el corazón y se disuelve o se produce la licuefacción por la cantidad de líquido amniótico que hay. La momificación es cuando el fetito muere entre las 9 y las 22 semanas y se puede hacer como, se llama también feto papirásico. Es como si fuera de greda, de barrito, así como una momia, en otras palabras, pero se llama momificación. Ya se queda ahí. Se ha visto muchos casos en los gemelos, que un gemelo ovita intraútero, pequeñito, y se momifica, y el otro crece normal. ¿Ya? Cuando hablamos de maceración, hablamos ya a partir de las 23 semanas. La de primer grado habla de 2 a 8 días de muerto, en el cual aparecen frictenas. ¿Qué son las frictenas? Ampollas. Estas ampollas en la piel tienen un contenido cero sanguinolento. La de segundo grado se da entre 9 a 12 días de muerto, en el cual esas frictenas se van a romper, la epidermis se va a descamar, la cabeza se va a reblandecer y se comienza a deformar. Ecográficamente le dicen como el signo de limón, porque los parietales se enciman
y se ven como si fuera un limoncito. El tercer grado sería a partir del día 13 y los huesos de la cabeza se dislocan. ¿Está claro? Sí. Ecográficamente se ven estos signos. Preguntas de examen sobre estos signos. Todos. O sea, preguntas de examen sobre todos los signos, no es específico uno. Signo de Spalding, que es el acaballamiento de los huesos parietales. Los huesos parietales, sencillo, se acaballan. El signo de Spanier es también un aplanamiento de la bóveda craneal. El signo de Horner va a haber asimetría del cráneo. El signo de Robert es gas e infecto. También va a haber una notable curvatura y torsión de lo que es la columna vertebral. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Voy a tener una tarea. Me acabo de acordar. Yo también. Nuestra. Era para las 4 semanas. Ya. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber? Ante todo óbito fetal, tenemos que pedir laboratorios. ¿Ya? Estos laboratorios van a ver un hemograma para ver que no haya leucocitosis, porque se puede infectar si son muchos días de óbito. Vamos a pedir el coagulograma, vamos a pedir fibrinógeno. ¿Por qué vamos a pedir coagulograma, fibrinógeno? Porque puede producirse una coagulopatía de consumo o una coagulación intravascular diseminada, en la cual va a haber una falla en la cascada de la coagulación y se van a alterar los patrones de coagulación. ¿Cuáles son los patrones de coagulación? Revisa factores de coagulación, chicos, para una excepción. ¿Ya? Puede haber infección ovular, puede producirse una hemorragia obstétrica y obviamente trastornos psicológicos por la pérdida. Muchos pacientes hacen su depresión postparto más la depresión por la pérdida, ¿no? Porque la paciente quiere buscar la causa. Algunas dicen, si yo hubiera comido saludable, si yo hubiera tomado vitamina, si yo comienzan a querer ellas sentirse culpables. Entonces es un trabajo en conjunto con psicología y esta psiquiatría para buscar lo que es la depresión. Ante un óbito fetal se debe hacer inhibición de lo que es la lactancia materna. Se la puede hacer con bromocriptina o con carvedolina. La bromocriptina se da por 7 días, cada 8 horas y tiene muchos efectos adversos, náuseas, vómitos, malestar general. La carvedolina, que es la que nosotros usamos, es mucho más cara, pero solamente son 2 tabletas que se las pueden tomar juntas. Carvedolina. Y siempre se les indica a las pacientes que deben usar sostenes o estos tocitos de ejercicios más ajustados, evitar la estimulación de las mamas, porque es la estimulación que provoca que salga leche. Entonces se les pide a ellas que no haya estimulación, que usen ropa más ajustada, algunas usan fajitas, ¿ya? Para que no haya esa producción y obviamente el medicamento. Ante un óbito fetal, por ejemplo, la paciente que llegó ese día que estaba con sus compañeros era una primigesta con una pelvis viable y que llegó con 7 centímetros de dilatación. Entonces, ella fue a un parto por vía vaginal. Ahora, si es un óbito fetal, transverso, podálico, una pelvis no viable en la madre, un macrosómico, porque las diabéticas tienen un macrosómico, tienen que ir a una cesárea, ¿ya? Y obviamente también si hay sospecha de infección o laboratorialmente habla de infección.
Ahora, si es una primi, no hay infección, está todo bien, pero es viable, el feto cefálico, se puede hacer una inclusión para que pueda salir por parto vaginal. ¿Está bien? ¿Está claro? Su segundo parcial práctico van a ser de todos los diagnósticos que hay. Por ejemplo, dice acá, paciente de 26 años de edad, multigesta, 4 embarazos, 2 cesáreas, una pérdida o un embarazo de 35 semanas. Acude a emergencia refiriendo cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por dolor abdominal intenso con ausencia de movimientos fetales. El antecedente de haber sufrido caída de su propia altura el día de ayer. Sus signos vitales están 90-60 del PA, frecuencia cardíaca materna de 95. Al abdomen está globoso, una altura de 31. Periocardia no audible, una microcelular positiva, longitudinal, odálico izquierdo. Se realiza un rastreo ecográfico y no se observa el fondo cardíaco. Al tacto vaginal hay un sangrado oscuro con coágulos. ¿Cuáles serían sus diagnósticos? Ya por el principio. Es una multi ya, es una multigesta con, dice, un embarazo de 35 semanas. ¿Tiene cuántas cesáreas? Dos. Sería cesárea iterativa, que refiere caída de su propia altura, trauma obstétrico, fetocardia no audible con foco cardíaco negativo, entonces ya no sería un embarazo, sería un vómito fetal de 35 semanas. Podálico es otro diagnóstico, porque es una normalidad de la presentación. Y dice que al tacto hay un sangrado con coágulo. ¿Qué creen que pasó? Se cayó, hay coágulo, se vomitó. ¿Qué pasó? ¿Qué se desprendió? Esos son sus diagnósticos. Todos esos. Sí. Y en este caso es una multigesta nulípara. ¿Por qué? ¿Por qué es nulípara? No tiene. ¿Qué es nulípara, Tiago? No tuvo parto. Exactamente. Toda paciente que no ha tenido parto vaginal es nulípara. Puede ser que, por ejemplo, si es un primer embarazo es primigénito. Si es un segundo embarazo y el anterior fue un aborto, es segundigesta nulípara. ¿Ya? Si es una multi con un parto, una cesárea, es una multigesta, porque ella tuvo el parto. ¿Ya?
En antecedentes obstétricos no han visto eso. No. ¿No te lo vas a repetir en el examen? Todos los que fueron a práctica se registraron. Yo no. No. Ha llegado gracioso. Está con 2 partos anteriores, embarazo de 38 semanas, con un cuadro clínico de 4 horas que se caracteriza por dolor abdominal, tipo contráctil y gastrio, con presión arterial de 160, frecuencia cardíaca materna de 86, abdomen globoso con altura uterina de 33 centímetros, frecuencia cardíaca de 148, dinámica uterina positiva, longitudinal cefálico izquierdo, al tacto vaginal, cervix centralizado con 5 centímetros de dilatación. Se interna a la paciente para evolución de trabajo de parto. A la hora se la valora y se produjo la ruptura espontánea de membranas y el líquido está meconiado y la fetocardia está de 90 a 102 con dinámica positiva. Ana Claudia. Gestación. No. Ya. Multigesta. Embarazo. Tiene dolor tipo condral. Tiene dinámica positiva. Está con 5 centímetros de dilatación. ¿Cuál es otro diagnóstico? Fuerte. Trabajo de parto. Ya. Se produjo la ruptura espontánea de membrana y hay líquido meconio, 3 cruces y la fetocardia disminuye. Sufrimiento agudo. Muy bien. Esos son los diagnósticos. ¿Quién fue el que dijo agudo? ¿Tiago? ¿O el café? ¿Fue el café? ¿Ya? ¿Está listo? Ya. ¿Qué pasó? Pero algo me quedó claro que ya con la desaceleración ya se sabe que es un sufrimiento mental. ¿Qué? Con la desaceleración Con el meconio. y con el meconio ya es Claro. normal. Porque ella está diciendo que estaba debajo de lo normal, ¿no? Y el meconio